Llevo más de 12 años siendo trailero. He recorrido carreteras que ni en el mapa aparecen. He dormido en paraderos donde lo único que te acompaña son los perros callejeros y el ruido del motor apagándose poco a poco. Siempre le decía a mis compañeros que en la carretera no le tuviéramos miedo a nada, pero esa noche entendí que estaba muy equivocado, porque lo que me pasó es algo que aún no puedo olvidar. Era un viaje como cualquier otro. Me habían asignado una carga de refacciones que tenía que llevar desde Monterrey hasta Michoacán. Nada fuera de lo normal. Salí un poco tarde, eran como las 9 de la noche, porque el cliente retrasó la entrega. La verdad es que me molestó un poco, pero manejar de noche siempre se me ha hecho tranquilo. Menos tráfico, menos retenes, según yo, menos problemas. Así que no dije nada. Pero esa noche, la carretera estaba diferente. Cuando iba pasando San Luis, el cielo se empezó a nublar. No había lluvia, no había relámpagos, solo una nube pesada y oscura, como si la noche estuviera más negra de lo normal. Encendí la radio y pura estática. Ya empezamos, dije yo. Seguí avanzando, kilómetro tras kilómetro, cantando yo solo, para amenizarme el rato. Todo iba bien, hasta que llegué al famoso kilómetro 317. No es un lugar marcado, no hay señal, no hay nada en especial, pero muchos traileros dicen que ese tramo siempre se pone raro. Hay muchas historias, pero la verdad es que yo no las creía, porque nunca me había pasado nada. Eran como las 2:40 de la madrugada. La carretera estaba completamente sola, cuando de pronto vi una mujer parada en la orilla del camino. Estaba toda vestida de blanco. No estaba pidiendo aventón, no hacía señas, solo estaba ahí, parada en la orilla de la carretera. Verla ahí sola, y a esas horas de la noche, me dio un poco de escalofrío, de ese que te recorre la espalda sin razón. Apreté el volante y seguí de largo. Cuando pasé junto a ella, volteé a verla, y ella me miró también. No se movió, solo me miró, pero lo peor fue su sonrisa. Era una sonrisa que la verdad daba miedo. Seguí manejando, intentando ignorarlo. Son ideas tuyas, estás cansado, me repetía. Pasaron unos 5 minutos, y entonces la volví a ver. La misma mujer estaba más adelante, en el mismo lado de la carretera. El corazón se me empezó a acelerar, porque no creía lo que mis ojos estaban viendo. No había forma. Yo no me había detenido, no me había retornado. No pudo haber llegado antes que yo. Esta vez no quise voltear, pero aún así sentí su mirada, como si atravesara la cabina. Pisé el acelerador, pues la verdad es que eso sí me dio mucho miedo. De pronto el radio se encendió solo. Entre la estática se escuchaba una voz. Era como un susurro. Déjame subir. A mí se me heló la sangre. Volteaba para todos lados, pero no había nadie ahí. Después, otra vez escuchó la voz en la radio. Tengo frío. Volteé al asiento del copiloto, pero gracias a Dios estaba vacío. En eso, se empezó a sentir un frío muy intenso. Dentro de la cabina, se empañaron los vidrios y de pronto, en el parabrisas apareció una frase, como si alguien estuviera escribiendo. Por favor, no me dejes aquí tirada. Tengo mucho frío. Solté el volante por un segundo. La verdad del miedo. Se me estaban acalambrando las manos. El tráiler comenzó a ladearse. Por puro instinto reaccioné y logré controlarlo de nuevo. Yo estaba muy asustado. Respiraba rápido. Esto no es real. Me repetía en la cabeza, pues quería que se borraran todas las imágenes que había visto.
De pronto escuché un golpe en la caja del tráiler. Me asomé por el espejo lateral, pero no se veía nada. Solo se veía la carretera vacía y oscura. Encendí la calefacción, pero no funcionaba. Dentro del tráiler estaba haciendo un frío que calaba hasta los huesos. El tráiler comenzó a fallar. Las luces bajaron de intensidad. El tablero parpadeaba y de pronto se apagó todo. Motor, luces, radio. Me quedé completamente a oscuras en medio de la carretera. Intentaba encenderlo y nada. Giré la llave una y otra vez, pero el tráiler no respondía. El silencio era absoluto. Pero de pronto sentí una respiración a un lado mío. Giré lentamente la cabeza, pero no había nada. Saqué mi celular para ver la hora y tratar de llamar a alguien, pero estaba completamente apagado. Me decía que no tenía batería, pero juro que yo lo había cargado antes de salir. Todo era tan incierto. Parecía que estaba dentro de una pesadilla. Cerré los ojos y comencé a rezar. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Apreté con fuerza un rosario que me había dado mi madre. Siempre lo llevaba conmigo. Y no era por creyente, simplemente porque ella me lo había dado. Empecé a rezar como podía, como recordaba. La verdad es que desde que hice mi primera comunión, nunca había vuelto a pisar un templo. Siempre que mamá me decía, yo siempre le ignoraba. Pero esa vez necesitaba hacerlo. Necesitaba sentir que alguien estaba conmigo. Así duré buen rato. Tal vez fueron unos 20 o 30 minutos. La verdad es que no sé. Cuando de pronto sentí que vibró mi celular. Abrí los ojos y ya estaba encendido. Era ilógico, porque tenía como el 85 de batería. Giré nuevamente la llave del tráiler y este encendió como si nada. Prendí las luces y me fui de aquel lugar. El frío, que era insoportable, de pronto se bajó, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera normal. Los vidrios empañados estaban completamente limpios. Vi la hora en mi celular y eran las 4 o 5 de la mañana. Después pisé el acelerador. Ya no quise detenerme. No volteé. No quería pensar. Solo quería alejarme de ahí. El resto del camino lo hice en automático, sin radio, sin música. Solo el sonido del motor y mi cabeza dándole vueltas a lo mismo, a las letras, al frío, a esa respiración que sentía a un lado mío. Llegué a Michoacán cerca de las 9 de la mañana. Ya había luz, había mucha gente y mucho movimiento, y aún así, yo me sentía muy nervioso. Me bajé del tráiler, revisé todo para hacer la entrega, pero me sentía muy extraño. Sentía algo raro, como si no hubiera terminado, como si algo se hubiera quedado conmigo. Un compañero de esos que siempre están en el patio se me acercó. ¿Qué traes, mano? Te ves bien pálido. La verdad es que no pensaba contar nada. Me daba pena, pero no sé por qué necesitaba decirlo. Hace rato, entre las 2:40 y las 4 de la mañana, me pasó algo muy raro. Se me apareció una mujer en la carretera. No me hizo señas, solo su mirada y una sonrisa que da escalofrío nomás de acordarme. Fue en el kilómetro 317. Aquel compañero me estaba escuchando sin decir nada, pero cuando le dije que era el kilómetro 317, él bajó la mirada y negó con la cabeza. Le pregunté que si sabía algo, que si le había pasado algo similar, y él me empezó a contar.
Hace como 2 meses mataron ahí a una muchacha. Hay varias versiones. Unos dicen que fue su novio en un ataque de celos. También se dice que un tráiler le pasó por encima y ni siquiera se detuvo. No se sabe cuál es la verdad. Solo se sabe que dejaron el cuerpo ahí tirado hasta que lo encontraron en la madrugada. Desde entonces, hay varios que dicen que han visto a alguien en ese tramo o que les pasan cosas raras, pero nadie se detiene. Después de eso, los dos nos quedamos en silencio. Pero antes de irse, me dijo algo que hoy no se me olvida. A lo mejor no quería que la subieras. A lo mejor solo quería que no la dejaran ahí otra vez. Desde ese día dejé de manejar de noche. Trataba de no pasar por ese tramo. Y hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera ese compañero. Cuando llegué a descargar y me bajé del tráiler, vi el parabrisas una vez más ya con luz. Todo se veía normal, pero cuando le pegó el sol de lado, por un segundo alcancé a ver algo que, aunque no se notaba bien, sí se alcanzaba a distinguir. No me dejes. Me quedé viendo el vidrio por unos segundos, tratando de convencerme que era mi imaginación, que era el reflejo, que era cualquier cosa menos eso. Pero no, ahí estaba marcado. Ese mismo día, cuando terminé la entrega, me quedé pensando en lo que me dijo mi compañero, en la muchacha, en la hora, en ese tramo, y en algo que no me había cuestionado hasta ese momento. Saqué mi celular, busqué la nota. No fue difícil encontrarla. Accidente en carretera, mujer sin identificar, atropellada de madrugada, kilómetro 317. Abrí la noticia, venía una foto borrosa. El cuerpo estaba cubierto, la patrulla, la cinta, todo normal. Pero más abajo venía un dato que me dejó sin aire. El conductor responsable se dio a la fuga. Sentí un vacío en el estómago, pero seguí leyendo. Testigos mencionan que el vehículo involucrado en un tráiler de carga pesada que no se detuvo. Cerré la nota. Ya no pude seguir leyendo. Me fui a casa, pero esa noche no pude dormir. Eran como las 3 de la mañana. Me levanté por un vaso de agua a la cocina y vi algo que no había visto antes. En las llaves del tráiler había un pequeño detalle, un hilo blanco atorado en el llavero, muy delgado. Sentí cómo se me erizó la piel. Aventé la llave sobre la mesa y me fui a acostar nuevamente. Desde ese día, mi vida cambió. Ahora soy una persona muy miedosa. Ya no me gusta estar solo, porque cuando lo estoy, siento una presencia a mi lado, como si aquella mujer, si se hubiera subido conmigo al tráiler. Si les gusta el contenido, suscríbanse. No olviden dejar su like. Activen la campanita de notificaciones y sigan escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.